semanas para que nos expusiese su visión de la realidad política y social de España. En este intervalo de tiempo se ha producido un hecho de relevancia, y es que el pasado sábado, en Madrid, fue la presentación del proyecto Avanza, del que me imagino que nos hablará también aquí a nosotros. Nos acompaña en esta mesa el señor Ignacio Louro, Community Manager de ForoLC, que moderará el turno de preguntas al final de la exposición del ponente. Bien, a continuación, José Figado, miembro de la Junta Directiva de ForoLC, realizará una breve exposición de cómo interpretamos la situación política y social desde nuestra asociación, que probablemente coincida con las personas que asisten a este acto y con buena parte de la sociedad. Sin más dilación, entramos en materia. José, por favor. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, pedir disculpas por el retraso. Iba a contar el chiste de Messi cuando llega a un entrenamiento y le dice Guardiola, le dice Messi, mister, perdón por el retraso. Y le responde Guardiola, mira, a mí tu retraso no me importa, lo que quiero es que seas puntual. Bueno, me ha venido a la cabeza y no estaba preparado, pero bueno, es que el retraso, no el de la impuntualidad ha sido mío, porque se me ha ido. Estábamos enseñando a Benigno y a Antonio un poquito esta maravillosa ciudad de La Coruña, y nos hemos entretenido además. Bien, yo para no liarme, y como esto es mejor que sea lo más breve posible, voy a leer y así no tengo que improvisar y os ahorráis el tiempo que iba a dedicar si improvisase. Una de las convocatorias públicas y no virtuales que organizamos desde ForoLC, concluíamos esa intervención con una de las ideas que el profesor Pereira Menaut, en su libro 12 tesis sobre política, decía. El enunciado es el siguiente: la política no lo es todo, no debería ser todo, pero si no se resuelve el problema político fundamental, se detiene la vida social. Después de este enunciado, de esta tesis, leíamos los famosos versos de Cavafis en su poema Esperando a los bárbaros, que seguro recordaréis, por lo menos los que estuvisteis en aquel acto, ¿no? Decía así: ¿qué esperamos agrupados en el foro? Hoy llegan los bárbaros. ¿Por qué inactivo está el Senado e inmóviles los senadores no legislan? Porque hoy llegan los bárbaros. Esto venía a cuento porque dicho acto se celebró a las puertas de las elecciones legislativas que nos han llevado hasta donde estamos. Los bárbaros, al igual que en los versos de Cavafis, no llegaron, pero nadie nos puede asegurar que no lleguen. Aunque habrá quien piense que no pueden llegar porque ya están aquí, están entre nosotros. Y prueba de ello es cómo se legisla y cómo se gobierna. En nuestra pequeña asociación, que por cierto, y se lo explicaba antes a Benigno y a Antonio, ya tiene más de 2.700 seguidores en Facebook, y todas las semanas alcanza con las publicaciones a más de 7.000 personas. Decía que en nuestra asociación no nos consideramos más listos, más inteligentes que los políticos que nos mangonean, pero tampoco nos consideramos más torpes. Simplemente somos ciudadanos que, huérfanos de representación, estamos en búsqueda constante del representante perdido. Ciertamente, a los ojos de los siervos de la corrección política y de los moderaditos de extremo centro, podemos parecer raros. ¿Por qué? Porque no aborrecemos a España, estamos a favor de la vida y de la propiedad privada, creemos en la libertad y la responsabilidad personal, tenemos preferencias por el individuo frente al todopoderoso Estado, y consideramos que la seguridad jurídica es el requisito indispensable para la generación de riqueza. Es decir, para no aburriros, en ForoLC somos de derechas. En esta ocasión hemos invitado a Benigno Blanco para que nos presente el proyecto Avanza y escuchar con atención, también con esperanza, qué recetas nos proponen para esta España doliente, secuestrada por los sembradores del odio y de la fractura social y territorial. De este modo, los ciudadanos españoles nos creemos, sin pensar mucho, las palabras de izquierdistas y separatistas, y no miramos los hechos históricos contrastados. Asumimos, por ejemplo, la leyenda negra que crearon los enemigos de España, que la crearon simplemente por envidia y por ser incapaces de derrotarnos
ni con la razón ni con la fuerza. Así, la Inquisición aparece, bueno, deja de ser el tribunal más garantista que existía en su época para convertirse en una forma peyorativa de referirse a lo perverso. Lo católico, por otro lado, se convierte en enemigo de la razón, cuando ha sido el fundamento de la ciencia y del progreso. También, 200 años de presencia española en América se ventilan con no se sabe qué genocidio. El franquismo es el coco con el que se asusta a las mentes infantiles y adolescentes. El libre comercio es aborrecido, el empresario es un apestado, y nuestros jóvenes solo quieren ser funcionarios. Si argumentas en contra de esto, eres un fascista, cuando apenas nadie sabría o soportaría un examen sobre lo que es el fascismo. Ante este panorama, y con el miedo en el cuerpo del electorado, muchos votantes se resisten a cambiar un partido de poder que lleva un levogiro constante por algo desconocido. Ganas hay, pero la pregunta es si habrá valor. Los que nos unimos en torno a Foro LC aportamos nuestro granito de arena en el terreno de la pedagogía. Sabemos la importancia que tienen las redes sociales como conformadores de opinión y estamos en ellas para dar la batalla. Batalla que de momento vamos perdiendo. Disponemos de un blog que se llama Historia para Despertar, cuyo nombre ya dice mucho de lo que se pretende, pues es aprender de la historia para evitar errores del pasado. Y quiero aprovechar para recomendaros un libro que, como decía ayer José Antonio Amado, debería ser obligatorio en los colegios. El libro del que hablo se titula Imperiofobia y leyenda negra, y la autora es María Elvira Roca Barea. De verdad que os lo recomiendo. Todo español debería leer ese libro, para que nos dejásemos de avergonzar de nuestro pasado. También apostamos en Foro LC por un periódico digital en el que tenemos puestas muchas esperanzas, que con humor, a veces demasiado inteligente, pretende poner en su sitio a tantos salvapatrias medio pensionistas. El viernes.es, que tenéis ahora mismo en pantalla, nos gustaría que fuese la punta de lanza del cambio que todos, al menos aquí los presentes, queremos. Tenemos que llegar a los jóvenes. Y para eso hay que emplear los mismos instrumentos que otros emplearon antes, pero esta vez para el bien. Presidente, yo creo que he sido tan breve como he podido. Gracias por vuestra paciencia. Continuamos. Bien, pasamos a continuación a dar voz a Veneno Blanco, que, como ya conocen todos ustedes, Veneno Blanco ocupó altos cargos dentro de los anteriores gobiernos del PP. Fue secretario de Estado del Ministerio de Fomento y hasta hace poco presidente del Foro Español de la Familia. El Foro Español de la Familia convocó varias multitudinarias manifestaciones en Madrid, siempre a favor de la familia y en contra de las políticas que diversos gobiernos han impuesto de forma injusta: aborto, educación para la ciudadanía, ideología de género, etcétera, etcétera. Está casado y es padre de familia de 3 hijos. Y para contar que también es abuelo. Bueno, Benigno, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, mi agradecimiento a Foro LC por la invitación para poder estar hoy aquí con ustedes, que, como se recordaba al principio, además me ha dado la ocasión de hacer la primera presentación pública del proyecto Avanza después de la que hicimos oficialmente en Madrid el pasado sábado, día 17, en el Cine Capitolio. ¿Por qué estoy yo aquí en concreto y por qué hablo de Avanza? Pues hablo de Avanza en parte por mi biografía, la que acabo de resumir en la presentación, ¿no? Yo me he dedicado muchos años a la política, 8 de mi vida. Una función más bien técnica, secretario de Estado de 2 ministerios, como fueron 4 años medio ambiente y 4 años fomento. Y he podido comprobar que desde la política se puede hacer mucho bien y también mucho mal. No solo por las decisiones que tomas, por los presupuestos que administras, por cómo de alguna manera puedes influir en determinados sectores de cómo se piensa España, sino porque estás en relación personal con todos los que deciden. Estando en el gobierno conoces personalmente a los ministros, a los secretarios de Estado, a los parlamentarios,
puedes hablar con ellos en una relación de confianza de tú a tú, que te permite un ámbito de influencia también personal muy importante, más allá del ámbito específico, como era mi caso, de las competencias administrativas que me tocaba gestionar, ¿no? Perdón, es el cambio de clima de los calores saharianos de Madrid a esta maravilla que tienen aquí, pero... Y en esos años en que tuve ocasión de participar en la política, pude comprobar también que había políticos muy majos y muy sensatos. Y también algunos un poco corruptillos, ¿no? Pero hay mucha gente muy normal y muy buena, ¿no? Y sobre todo que con la gente sensata, milite en el partido con que milite, se puede llegar a acuerdos sobre cosas concretas. Yo he pactado muchas cosas durante esos 8 años con gente del Partido Comunista, del Partido Socialista, de Izquierda Unida, del PNV, de Convergencia, de Coalición Canaria. Ciudadanos y Podemos no existían todavía, por lo tanto ahí no tengo experiencia, ¿no? Pero cuando logras una relación personal que permite pasar de los tópicos y las discusiones de banderías abstractas a analizar lo que tenemos entre manos, qué le interesa a la gente de tu pueblo, de tu comunidad, de ese sector al que representas, en principio encuentra gente sensata en todos los sitios. Bueno, esa es mi experiencia, y gente insensata en todos los sitios. Pero no a priori todos los sensatos están aquí, todos los insensatos están allí. Estas cualidades humanas están bastante repartidas estadísticamente en general, ¿no? Y luego, después de dejar esa experiencia de gestión político-administrativa que representó mis 8 años de Secretaría de Estado, intenté asumir una cierta labor de lo que la gente llama por ahí activismo social, ¿no? Que es en el fondo hacer presente en la sociedad e intentar defender las cosas que tú crees que merecen la pena en los temas que se debaten en la sociedad en la que estás en cada momento. Y por eso me impliqué efectivamente a través del Foro de la Familia en los debates que ha habido en España en la última década, los últimos 12, 14 años ya, en materia de familia, de matrimonio, de educación, de defensa de la vida, etc., ¿no? Y durante esos años de activismo social, si se quiere utilizar esa expresión, pude comprobar, uno, que en España hay gente estupenda. A mí alguna vez me ha preguntado algún periodista, ¿y no se siente usted muy solo defendiendo causas perdidas? Refiriéndose a aquella época del foro, ¿no? Y dije, al revés, me siento de los españoles más acompañados. Es decir, salgo a la calle a manifestarme y me acompañan 1 millón de personas. A ver quién le pasa eso. Es decir, soy de lo más acompañado que está. La cosa es que no influyamos, pero acompañado, vamos, de lo mejorcito de España, ¿no? Es decir, en España hay gente estupenda, hay gente que se deja la piel por sacar adelante su familia, por sacar adelante su negocio, por mantener un puesto de trabajo, por ocuparse activamente de la educación de sus hijos, por causas solidarias, incluso de esas de causas perdidas, pero por las que la gente da la cara. Lo cual demuestra que hay gente con unas energías estupendas. Pero a la vez pude percibir que todo eso no influye en la política. Hay como una barrera invisible que separa lo mejor de las energías sociales del mundo estructural de gestión de la política. Y cada vez va más eso en España. En otros países una manifestación de 1 millón de personas derriba gobiernos o cambia leyes, por lo menos. Cuando Martin Luther King puso en marcha con una manifestación en Washington un proceso que luego lleva muchos años, pero puso en marcha un proceso para acabar con las leyes de la segregación racial, los que manifestaron con él no llegaban a las 300.000 personas. Y derribó todos los muros intelectuales y políticos de algo muy asentado en Estados Unidos, como eran las políticas de segregación racial. En España hemos salido a la calle muchos más cientos de miles que 300.000, reivindicando protección a la familia, apoyo a la libertad, etc. No hemos conseguido nada, ni cambiar leyes, ni políticas, ni gobiernos. Bien, es una característica quizá de la inmadurez de la democracia española. Y eso me ha llevado a la reflexión de que si quiero estar en condiciones de seguir intentando que las ideas que yo creo que merecen la pena, los problemas que me parece que deben ser considerados públicamente, lleguen de verdad a estar presentes en las mentes de los políticos, no me queda otro remedio que volver a sentarme donde están los políticos. Porque intentar hacerlo desde fuera parece que es imposible, o por lo menos no es tan fácil. Y por eso la misma preocupación que me llevó a dejarme implicar en la gestión del gobierno hace ya casi 20 años y luego a implicarme en estas actividades sociales, es la que me lleva ahora a proponer a la sociedad española un proyecto que hemos llamado Avanza, que es un proyecto de voluntariado político, de activismo social, para generar, si logra madurez, un partido político. Pero por este orden. Se trata
de movilizar un voluntariado político en la sociedad española para ver si de verdad tiene masa crítica suficiente como para generar una fuerza política con posibilidades de estar presente en el gobierno de España. Esto no se trata, como se han creado habitualmente los partidos políticos en España, de que se reúnen en Madrid 4 o 5 gente con muy buena cabeza, muy bien preparados y muy bien intencionados, redactan unos estatutos, un programa y luego salen a pedir el voto. Avanza no consiste en eso. No tenemos programas, no tenemos soluciones mágicas para casi ningún problema, y sí tenemos unos principios muy claros. Y queremos ver si convencemos a una parte significativa de la sociedad española de que merece la pena trabajar políticamente a favor de esos principios. Que obviamente para llegar a ser políticas hay que convertirlos en programa. Pero a mí me parece que tener principios es una cosa muy importante. En el fondo hacer programas es muy fácil. Reúnes a los buenos expertos en cualquier materia y casi todo está estudiado ya, ¿no? Tener principios no es tan fácil. Tener principios, sobre todo, creérselos y ser coherentes con ellos. Por eso lo primero que hemos hecho en Avanza es hacer un documento que lo hemos llamado manifiesto, donde están nuestros principios. Que, repito, no son políticas concretas ni soluciones específicas a los problemas, pero es decir, cómo vemos a la sociedad, qué nos preocupa de ella, con qué ideas creemos que se podrían afrontar de forma más razonable y justa los problemas que más nos acucian a los españoles. Y vamos a intentar ir explicando esta forma de acercarse al fenómeno político por toda España para pedir gente normal y corriente que quiera sumarse a este voluntariado político. Y lo hacemos porque estamos convencidos, los que estamos yendo a promover Avanza, que no tiene ningún líder concreto, ni ninguna cara escondida, tapada, así de un gran líder que vaya a aparecer mañana para llevarnos a la Moncloa. Somos gente muy normal y corriente toda. Pero vamos a ver si logramos convencer a mucha gente normal y corriente como nosotros de que entre todos podemos influir en la política si queremos. Y podemos generar la agenda política. Y podemos llegar a gobernar España. Pero si nos movilizamos desde la sociedad civil, no como una operación de salón. La época en que las operaciones de salón servían para hacer conspiraciones políticas, yo creo que ha pasado ya. Ahora las conspiraciones se hacen en la calle, en la red, en las cafeterías, en las familias, no ya en un salón más o menos discreto de un centro de poder en una capital. ¿En qué consiste el proyecto Avanza? A mí me parece que el problema más serio que tiene la política española en este momento es el que he citado de pasada, que hemos generado un sistema político que está secuestrado por la partitocracia. Y al margen de que los que se sienten en las instituciones sean gente más o menos maja o no, que no ese es el tema, el sistema ya está cerrado en sí mismo y no se deja influir por la sociedad. Es más, es inmune a las preocupaciones de la gente corriente. Tiene su propia agenda cerrada, muy, por cierto, fácil de influir por los grandes lobbies, porque es un mundo pequeño, ese sí que es de salón, donde los grandes grupos financieros y los mediáticos y los políticos son como un trípode, que juegan entre ellos mismos. Y la gente corriente y sus problemas, bueno, pues si tienes suerte no te harán mucho daño, si tienes más suerte igual te benefician un poco, y lo normal es que no hagan ni caso a lo que te preocupa a ti. Y que eso se ha convertido estructural en el caso de España. Y además los que ya somos mayores sabemos por qué ha pasado esto, porque es lo que se quiso en la transición. Cuando acabamos de celebrar los 40 años de las primeras elecciones democráticas, ¿no? La gran preocupación que había en aquella época era, después de los largos años del franquismo, que entrásemos en situación de ingobernabilidad, porque estaba el presidente de la Segunda República, no creo que preocupase eso, ¿no? Y entonces se hizo un sistema electoral y de partidos que permitiese fuerzas políticas fuertes, controlables, que no diese un fácil paso a un parlamento ingobernable. Y se ha conseguido lo que se quería. Son partidos muy cerrados, pocos, que controlan todas las instituciones al final, incluso los mecanismos que fueron concebidos para controlar a los poderes públicos y a los partidos. Cuanto se consiguió el efecto que se quería de evitar el desgobierno, pero como casi siempre pasa en la vida, también se producen efectos no queridos secundarios. Yo creo que uno de los grandes problemas de España es precisamente que no hemos reformado nuestro sistema político en 40 años, más de los que duró el franquismo ya. Y la transición permitió alumbrar la libertad, pero también alumbró una clase política y esa clase política secuestró la libertad. Y repito, no porque los políticos sean malos, sino porque están en un sistema que no permite otra cosa en la práctica. Solo tenemos un problema.
que es que la democracia española está secuestrada por un grupito muy pequeño de gente que vive en un mundo muy cerrado, autorreferencial, donde muy poquitos controlan las listas electorales, y como controlan las listas electorales controlan el Parlamento, y como controlan el Parlamento controlan el Gobierno, o el Gobierno controla el Parlamento, según se quiera ver, y donde desde ahí se controla el Tribunal Constitucional y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y el Consejo de la Televisión Española, y el Consejo General del Poder Judicial. Y además, como España es un país muy pequeñito, desde ahí se influye en las instituciones financieras, que ahora dependen más de la regulación de los poderes públicos. Entonces las instituciones financieras se controlan los medios de comunicación, que todos tienen una cuenta de resultados en rojo prácticamente en nuestro país. Y al final un grupito muy pequeñito de gente, que pueden ser muy majos, no estoy haciendo juicios personales, pero viven en un sistema cerrado que se controla todo entre muy poquita gente y no se tiene en cuenta de verdad los problemas de la gente normal. Y además, como es un poder intelectualmente muy endeble, es también muy fácilmente manipulable desde Bruselas. Y hacemos un seguidismo absoluto de las políticas que se nos marcan desde la Unión Europea. Pueden ser muy buenas, o a lo mejor son más discutibles. Pero no tenemos personalidad intelectual ni pozo para tener un criterio propio en Europa. Y ese es el problema más grande de la política española y de la sociedad española actual. Muy poquitos que tienen mucho poder, que para mantener ese poder se dejan influir por los pocos que mandan, los lobbies financieros, Bruselas, etc., y que están dejando un poco que España vaya a la luz de las cosas que pasen sin que nadie las dirija y nadie ponga cabeza. Y el principal precio que se paga por esa forma en que se llegó a estructurar la vida política española es que las personas dejamos de estar presentes en la política. Los gobernantes actuales, no porque sean malos, de verdad, pero el sistema no les lleva a preocuparse de la gente corriente. Y por eso a veces la gente corriente tiene tanta sensación fundada de que cuando hablan los políticos parece que están hablando de otra cosa, de otro mundo, no de mis problemas. Y por eso los políticos no entienden a la gente tampoco, muchas veces. Uno oye hablar, por ejemplo, a los responsables del área económica del gobierno de lo bien que va la economía española y de la gestión estupenda que hemos hecho de la crisis. Pero mis hijos no se sienten identificados con eso. Porque cuando Luis de Guindos dice hemos creado 3 empleos, si los 3 empleados son mis hijos, dice un ministro, ojalá no te hubiese conocido en mi vida. Porque lo que tú llamas empleo es un sueldo de miseria, en un sótano en el que trabajo 16 horas y no sé si trabajaré el mes que viene. Entonces, lo que en la estadística del ministro es un triunfo, a lo mejor en la vida real de la gente no es tan triunfo. Y no quiere decir que el ministro sea malo y quiera fastidiar a los jóvenes, pero organizan las cosas de manera que la situación personal de los afectados por sus políticos ni les llega ni la entienden. Y a veces esa situación personal no es tan bonita como resulta en el sistema de cuentas europeo. Cuando el sistema de cuentas europeo lo traduces a caras y nombres y apellidos. Hemos hecho un ajuste feroz que nos elogia a toda Europa y todo el mundo de la economía nacional, pero lo hemos hecho a costa de las personas. No ha participado en este ajuste en forma proporcional el sector público. Eso no es razonable. El gran ajuste de la economía española se ha hecho en términos de más fiscalidad para la gente corriente, las familias, y más desempleo para todos. Y el sector público prácticamente sin tocarlo. Eso no es una forma razonable de hacer política. Aunque la finalidad sea muy buena, había que hacerlo. Pronto, como se ven, aún compartiendo fines, a lo mejor los medios son distintos según enfocas a las personas tus políticas o solo te mides con la vara de medir de Bruselas, de Eurostat, del sistema de contabilidad europeo. Y así con tantas otras cosas. ¿Qué está pasando con la educación en España? Un verdadero desastre. En términos de felicidad personal de las nuevas generaciones de los hijos españoles, de su capacitación para la vida, de su aprecio a la verdad y a la libertad, de la formación de virtudes para competir en un mundo muy difícil, con un nivel de fracaso escolar de los más altos de la OCDE. Y nos dicen que el sistema va de miedo. Pues no va de miedo, hay que reconocer las cosas como son. Si te fijas en los alumnos, en las personas, o en los profesores, la mayor parte de ellos profundamente descontentos, porque les faltan las armas morales y organizativas para los más responsables de ellos
de verdad poder ayudar a sus alumnos y se sienten indefensos también ante la irresponsabilidad de muchas familias. Pero todo eso no aparece en los debates del Parlamento nunca. O el terrible coste de solidaridad interpersonal en España que tiene la profunda crisis de la familia. Eso no se habla jamás en el Parlamento. Y eso somos las personas. ¿Qué nos importa? Las personas. Nuestro trabajo, los que queremos, los que nos quieren. Todo eso en la política no pinta nada. Por eso la primera obsesión de Avanza es convertir a las personas de nuevo en centro de la política. Y sé que me estoy moviendo en el terreno de los principios, porque quiero moverme en el terreno de los principios. Para nosotros las personas son el centro de todo, también de las políticas. Y queremos que la vara de medir de las políticas y las propuestas programáticas que hagamos sean las personas con nombre y apellido, la situación real de la gente a la que afectan las medidas que proponemos. Y podría seguir analizando la justicia y mil cosas más. Tampoco les voy a aburrir. Pero centrarse en las personas. Y para lograr eso hay que reformar profundamente el Estado español. Porque, como les dije antes, el sistema lleva a eso. Hemos creado un sistema que se ha cerrado, que está bloqueado, que no es capaz de recibir vitaminas desde fuera. Por eso Avanza plantea como primer objetivo a conseguir, y para eso quiere abrirse a gente que no piense como nosotros en muchas otras cosas, pero creemos que es necesaria una alianza para la reforma del sistema, para dar libertad, para introducir mecanismos de aire fresco en la gestión de la política española. Y eso exige reformar la legislación electoral y los reglamentos del Congreso y del Senado y la forma de elegir el Consejo General del Poder Judicial y analizar sin prejuicios de ningún tipo la eficiencia de la organización administrativa territorial y central de España y hacer una verdadera auditoría de eficiencia del gasto público y analizar sin prejuicios si estamos gestionando los grandes servicios públicos por los grandes sistemas asistenciales de una forma óptima o no. Todo eso de la que los políticos no hablan, eso que no hemos oído hablar a nadie en el debate del Estado de la Nación estos últimos 3 días. De todo esto no se ha hablado para nada. Se ha hablado de quién es más malo, quién es más corrupto, quién está más vendido al oro de Moscú, quién depende más de Venezuela o de quien sea, pero de todos estos problemas no se ha hablado para nada. Porque, por desgracia, no se ocupan de ellos habitualmente en el Parlamento ya. Y eso es lo que no nos parece razonable. Por eso, repito, nuestra primera gran propuesta a la sociedad española es vamos a juntarnos todos los que podamos, olvidando incluso diferencias en otros temas para reformar esto. Porque solo si reformamos el sistema y las preocupaciones de la gente corriente, el aire vivo de la calle vuelva a entrar en las instituciones, podremos defender en las instituciones las cosas que preocupan a la gente. Si no, va a ser imposible. Y luego, por supuesto, detrás de eso vienen ya unos principios inspiradores. Por ejemplo, la pasión por la libertad va a ser como parte del fluido sanguíneo del proyecto Avanza. Nos creemos la libertad. Y sabemos que apostar por la libertad tiene muchos riesgos, porque los demás cuando ejercen la libertad te dan la razón siempre, ni deciden como tú querrías que decidiesen, pero me parece fundamental. Libertad en materia de educación, de empresa, de pensamiento, de religión, de gestión de los servicios y las administraciones públicas, sin miedo a la competencia, a la transparencia, a la información, a la elección del consumidor, del administrado. Libertad para no resolver todos los problemas subiendo los impuestos, sino creyendo que funciona la libertad también en términos de eficiencia económica. Libertad en la gestión, por ejemplo, de la educación en España. Yo quiero escuelas autónomas, con sus propios proyectos pedagógicos, que unos me gustarán y otros no. Por eso quiero libertad para llevar a mis hijos a las escuelas que me guste el proyecto pedagógico y no a las que no me gusten. Sean públicas o privadas, me da lo mismo. Con autonomía curricular también, con transparencia sobre sus resultados. Y donde los usuarios de la educación podamos elegir en libertad lo que queremos para nuestros hijos. Hablo ahora de la preuniversitaria. La universitaria es otro mundo, que tampoco le deben llamar bastante libertad, dicho sea de paso. Y así con tantas otras cosas. Los jóvenes. A mí me duele ver a los amigos de mis hijos, no hablo de mi nieto que no tiene 1 año todavía y no está integrado todavía en la sociología española, aunque es una maravilla de crío, ¿no? Pero yo veo a los amigos de mis hijos que lo pasan mal, por lo que les decía antes, empleos inestables, explotados, como no pasaba en mi generación, ¿no? Horas de trabajo, de una intensidad brutal, y sin saber si dentro de un mes siguen en la misma empresa.
Hace poco pedí los datos de la duración de los empleos que se han creado en España en el año 2016. Esos de los que están orgullosos está mi amigo Luis de Guindos. La duración media de todos los contratos creados es media. En el año 2016 es de 54 días. ¿Quién puede organizar su vida con una expectativa laboral de ingresos de 50 días? Es una media, ¿eh? Hay algunos que duran más, pero muchos que duran horas, aunque aparezcan en la estadística de creación de nuevos puestos de trabajo. Eso no es razonable. Yo repito, no tengo ninguna solución mágica para ese problema, pero me gustaría que perdiesen tantas horas en el Parlamento analizando este problema como las que pierden con mociones de censura que soy empanada. Por lo menos tantas. Eso es lo que nos gustaría desde Avanza poder llevar al Parlamento. Hablar de los problemas reales de la gente y sin prejuicios. Con esa pasión por la libertad, abiertos a cualquier solución que pueda ser razonable, por lo menos a experimentar, para ir probando qué funciona, qué no funciona. Y creo además que eso nos puede dar un gran liderazgo en Europa, porque tampoco en Europa están mucho mejor en este terreno. Y pues entre otras cosas, Europa se está convirtiendo en una burocracia inhumana. Y también por eso mismo muy permeable a los grandes lobbies financieros y ideológicos. Y podríamos desde España aportar a esta Unión Europea esa pasión por la libertad, ese nuevo compromiso con los derechos humanos, ese dejar de tener miedo a todo y a todos, que inspiras cada vez más a un continente viejo como es Europa, el miedo. Y por eso vamos a proponer a la sociedad española, y yo se lo propongo a ustedes ya que me están escuchando, que se apunten a este voluntariado político, que echen una mano. ¿En qué se traduce forma parte de este voluntariado? Transmitir estos mismos anhelos a otros. E iremos convirtiendo estos anhelos en programas y en propuestas que iremos presentando en los próximos meses públicamente a la sociedad española, concretando nuestros principios en propuestas programáticas, una propuesta de reforma del Estado, una propuesta de reforma de la fiscalidad, una propuesta de reforma de la educación, una propuesta de reforma profunda del mercado laboral. Y así seguiremos, por lo menos para generar de nuevo debates sobre esas ideas pensadas para los problemas concretos de la gente concreta, con esa idea de volver a centrar las políticas en las personas. Y si esto funciona, yo creo que va a funcionar, llevamos ya casi 2 años trabajando sin gran publicidad en ese tema y explicando el proyecto a mucha gente y sumando voluntades, creo que podremos hacer la masa crítica necesaria que nos permita, y ese es nuestro horizonte, poder presentarnos ya como Avanza a los procesos electorales que va a haber en España en el año 2019. Serán como mínimo, como saben ustedes, europeas, autonómicas y locales. Y las generales, pues cualquier día, no se sabe cuándo toque. Creo que es posible, vamos a intentarlo por lo menos. Y yo les invito, si les parece que puede sonar esto bien, a que entren en nuestra página web, proyectoavanza.es, donde pueden descargarse nuestro manifiesto, que es nuestra identidad. Además lo hemos querido colgar de entrada para que la gente sepa lo que somos y lo que queremos, sin ocultarnos. Como ven ustedes, no estoy hablando de un partido pro vida o pro familia. Estoy hablando de un partido que va a preocuparse de todos los problemas de los españoles, entre ellos de la defensa de la vida y de la familia, porque son parte de los problemas de España. Pero no somos un partido monotemático. Queremos preocuparnos por toda la agenda de preocupaciones de la sociedad española que debiera estar presente en el Parlamento, en el Gobierno, en la forma de gestionar nuestras administraciones. Y vamos a proponer, ese es nuestro método de trabajo, proponer en libertad, de forma razonada a la libertad de los demás, nuestras soluciones. Y sabemos que cuando propones en libertad tienes que convencer, y que si no convences no se van a tus convicciones. Hay que convencer a más gente. Pero creemos que se puede hacer. Nos creemos con gente que no nos entienda, gente que nos entiende y no comparta nuestras preocupaciones, gente que le dé miedo que le movamos la silla y otra mucha gente que puede pensar que merece la pena esto. Muchas veces, y voy a ir concluyendo, cuando hablamos del proyecto Avanza, hay gente que nos dice, pero bueno, si hacen ustedes esto, al final van a dividir el voto de la derecha y aquí no sabe lo que puede pasar. Y yo digo, ese planteamiento de miedo no sirve para nada en esta vida. El miedo tiene muy poco recorrido. Lo que tiene recorrido en esta vida es ilusionarse con cosas que merecen la pena. Defender por miedo los status quo creo que sirve para muy poco. Y aparte, nuestro objetivo no es ocupar el espacio que ocupa la derecha política ahora en España. Eso es muy poco. Creo que debemos intentar ocupar todo el espacio que hay entre la extrema derecha y la extrema izquierda. Porque hay mucha gente desencantada que ha votado tradicionalmente al PSOE y mucha gente desencantada que ha votado tradicionalmente al PP.
y mucha gente que vota a Ciudadanos porque no ha encontrado una cosa que lo rechine menos en este mundo turbulento, pero gente que podría compartir en principio estos planteamientos perfectamente. Y luego discreparemos en cosas concretas, por supuesto. Hablar hoy de derecha o de izquierda ya no tiene sentido. El mundo en que tenía sentido la derecha y la izquierda murió en el año 89, cuando cayó el muro de Berlín. Eran sociedades bipolares, de fuerte carga ideológica, en un mundo geoestratégicamente dividido en dos, Washington o Moscú, donde esa bipolaridad derecha-izquierda, bueno, servía un poco para orientarse. Hoy ya no sirve. ¿El PP es un partido de derechas? No. El PP es un partido socialdemócrata clásico, los que vivimos los últimos 40 años en el norte de Europa, en todo, vamos. Aunque se siga llamando de derechas, porque es que ya esos nombres ya hoy día en la práctica no significan nada. Por eso hemos acudido a un nombre como Avanza, que no es el nombre de ninguna de las corrientes ideológicas tradicionales del siglo XX. Porque hoy día llamarse democristiano, socialdemócrata, centrista, liberal, conservador, es que no quiere decir nada. El mundo en que esos términos significaban algo ha desaparecido. Y por eso las nuevas fuerzas políticas que surgen con cierto empuje en Europa, ahí está Macron en marcha, huyen de esa terminología clásica. No es por ocultarse, es que hoy ya no dice nada o engaña incluso y confunde esos términos clásicos. Bueno, nos hemos acudido a Avanza, que es un nombre que indica movimiento, pensar en el futuro, pero cuando ya se ha acudido a cualquier otro nombre. Pero repito, si me preguntan seriamente de derechas, de izquierdas, socialdemócratas, no tengo ni idea. Porque esos términos hoy día no aclaran las cosas. Si nos preocupa ser profundamente humanista. Y sensibilidad humanista se encuentra en todas las tradiciones ideológicas democráticas del siglo XX, en la izquierda socialdemócrata, y en la derecha liberal, y en la conservadora, en la democristiana. En todos esos sitios hay veleros de pensamiento, de preocupaciones, de orientaciones que nos pueden ser útiles. Pero no hay por qué atarse solo a unos porque yo estoy en esa tradición y no quiero vivir lo que viene de la otra. ¿Por qué? Si no se puede enriquecer con cosas que proceden de todos los sitios y que se pueden tratar de sumar cosas contradictorias a ver qué pasa. Pero si tienes los principios claros, puedes elegir de forma coherente las influencias posibles que vienen de cualquier sitio y hay que estar abiertos a todo. Por eso somos muy poco ideológicos y muy poco dogmáticos. Pero creo que la política es el terreno de lo poco dogmático. La política es el terreno de la prudencia humana. Es más, en general hay que tener miedo de los que van con soluciones dogmáticas a los problemas, ¿no? Porque suelen armar unos líos de cuidado siempre, aunque lo hagan con buena intención, porque la realidad no es dogmática. La realidad humana es plástica. Pues una política sensata es la que mira sin prejuicios la realidad de las cosas, ve los medios con que contamos, ve el tono moral y la capacidad de esfuerzo de la gente que te rodea y decide con prudencia, con equilibrio, lo que podemos hacer en este momento. Que es la forma en general en que todos intentamos educar a nuestros hijos. Todos quisiéramos que nuestro hijo fuese, a ser posible, mañana ya premio Nobel, santo de altar y ganador de 3 medallas de oro en las Olimpiadas, pero no es lo más probable, la verdad. Entonces, con el material que tienes en casa, pues intentas ir haciendo lo mejor que puedes, echando para adelante, empujando, pero ya sabes que no, mañana no va a ser perfecto, ¿qué le vamos a hacer? Pues las sociedades tampoco son perfectas mañana ni se resuelven todos los problemas mañana, pero con lo que hay, con el material que tenemos, vamos a intentar tirar para arriba, sacando lo mejor de la gente, empujando con ilusión. Y ese es el proyecto Avanza, que es quizá una forma de hacer política muy poco convencional y tradicional, pero creo que es una forma muy siglo XX. Una forma en que ya nos podemos interrelacionar todos gracias a la red sin intermediarios. Mis hijos no leen periódicos, por ejemplo. Es más, me suelen reñir porque dicen que ¿por qué sigo comprando yo un periódico de papel? Que te mancha las manos y cuesta dinero además, cuando tienes ya toda la información en el móvil. Por eso antes para hacer política necesitabas la intermediación de los medios tradicionales. Hoy ya no es así. Si cuentas con su colaboración, mucho mejor, pero ya no es imprescindible. Hoy día sin coste económico podemos hacer llegar a través de la red lo que nos ocupa y lo que nos preocupa a toda España, sin ningún problema, y fuera de España. Y hay unos mercados para actuar en libertad, en red, solidariamente, y unas posibilidades que no había cuando se hizo la transición hace 40 años. Este es otro mundo. Y por eso hay tan poco acoplamiento entre este mundo nuevo, plural, cambiante, inestable, que a veces da vértigo, y aquel mundo cerrado de seguridades, de listas cerradas y bloqueadas, de poderes asentados. No. Ya no se acomoda esa superestructura a este mundo. Y por eso esa superestructura se está convirtiendo en un problema para el mundo real. Y por eso, sin ser ningún revolucionario, me parece que reformar esa estructura es imprescindible. Y no tengo ninguna mentalidad revolucionaria.
pero me parece que lo que no funciona, el traje que se ha quedado viejo, hay que sustituirlo. ¿Qué le vamos a hacer? Los que vamos haciendo los mayores vamos engordando un poquito y ya el traje de sílfide de hace 20 años no te vale, pues habrá que hacerse un poco más anchito para que te quede bien. ¿Qué le vamos a hacer? Pues lo hay que hacer de España, hacerle un traje nuevo. Y a lo mejor con ese traje nuevo pues estamos más cómodos y nos movemos mejor y somos más flexibles. Pues Avanza quiere empezar a caminar así. Repito, no tenemos soluciones concretas a los problemas, no nos vamos a engañar proponiéndolas, sino tenemos un método de trabajo basado en la confianza en la gente normal, con esa pasión por la libertad y centrado siempre en la persona. Y eso concretado en un manifiesto de principios que está disponible para que cualquiera lo pueda ver. Os invito, si queréis colaborar en esto que se pone en marcha ahora, que, repito, tiene una finalidad muy concreta, acabar en un partido político. Pero antes hay que demostrar madurez, que nos lo tomamos en serio. Si ustedes quieren colaborar con nosotros, entren en esa página web que he dicho y allí verán que hay un sitio para inscribirse, un sitio para aportar dinero y un sitio para participar, para dar ideas o para ofrecerse. Uno se puede ofrecer diciendo, mira, yo puedo ser candidato a presidente de gobierno porque valgo mucho. Avísame cuando lleguen las elecciones generales. Espero que nadie sea tan vanidoso. Pero no puede decir, mira, yo sé bastante de pesca. Te puedo ayudar a hacer un buen programa de pesca. Por ejemplo, la cual yo tengo, mi madre no tiene idea. O bueno, cada uno puede decidir para qué cree que sí o qué cree que puede aportar. O yo puedo reunirte en mi pueblo, que es un pueblo del interior de Orense, con 50 vecinos, pero tengo que reunir a los 50 para que les expliques Avanza. ¿Qué día puedes venir? Bueno, cada uno puede aportar algo, ya veremos lo que es. Y todo eso suma, que es de lo que se trata. Muchas gracias por vuestra atención. A continuación vamos a pasar al turno de preguntas que moderará Ignacio y si me lo permite me gustaría empezar formulando la primera pregunta. Y esto es, a raíz del artículo de opinión que publicaste en el pasado mes de marzo, bueno, ya el título en grande ya dice bastante, ¿no? Entonces yo lo que querría saber es lo que intuyo lo que va a pensar mucha gente, ¿no? Entonces la pregunta sería, que es la que va a hacer la gente, me imagino que es, entonces, ¿es oportuno la creación de un nuevo partido teniendo en cuenta que previsiblemente lo que vendrá es a dividir al votante clásico del PP y además con el riesgo de hacer crecer, bueno, pues a miedo a ese otro partido, a ese partido que nos referimos, ¿no? ¿Qué opinan? Bueno, ya de alguna manera lo he anunciado. Vamos a ver, ¿cómo es electoralmente España en estos momentos? Hay un 30% de españoles que en todas las encuestas del CIS dicen que ellos no van a votar a nadie. O sea, para empezar hay un 30% de voto virginal disponible, sin competir con nadie. Pero no se intenta convencerte que merece la pena. El PP ha perdido cerca de 3 millones de votos que no han ido a ningún sitio. Y ha consolidado esa pérdida, según todas las encuestas, sigue creciendo. Es decir, el PP tradicional, de aquellos 11 millones de votos entre 11 y 12 máximos, ha logrado enfadar tanto a 3 y pico, que ya no le votan a él, pero no votan a nadie. Es como el que abandona a su mujer, pero no se va con otra, pero abandona a su mujer. No está en casa. Esos están disponibles también. Y al PSOE está pasando este mismo fenómeno. Una parte del voto del PSOE se ha ido a Podemos, una parte a Ciudadanos, pero tampoco es un voto fiel ni a Podemos ni a Ciudadanos. El voto de Podemos fue muy pasional y lo pasional dura poco, lo emotivo es una gran que dura poco. Y por lo tanto, en aquel momento de indignación, pues mucha gente, incluso votantes del PP, se pasaron a Podemos. Pero eso, y la prueba es la caída que tiene Podemos últimamente, ¿no? El voto de Ciudadanos tampoco está consolidado. Y el PP tiene un problema añadido. Esto es una profecía, y yo no soy profeta y puedo equivocarme, pero estoy convencido de lo que digo. El día que pierda el poder desaparecerá. No es que pase una pequeña crisis. ¿Por qué? Porque entonces el PP está unido solo por la argamasa del poder. Dentro no hay ni proyecto compartido, ni ilusiones colectivas, ni ideología. Y por tanto, el día que pierda el poder va a desaparecer. Como lo ha pasado con Dios de Francia ahora. Estas cosas ahora pasan, antes no pasaban, ¿eh? Pero habéis visto en las últimas elecciones francesas, los dos partidos que han gobernado Francia en los últimos 70 años no han llevado ni siquiera la segunda vuelta de las presidenciales. No es que hayan perdido, es que no han pasado el umbral mínimo para llegar. Estas cosas en Europa empiezan a pasar aquí, en España también. Y por lo tanto, si la gente esa que tiene miedo a si dividimos el voto de la derecha y luego Ana Coletas,
se va a arrepentir de ese miedo el día que desaparezca el PP. Puedo equivocarme. Yo prefiero tener para ese día articulada una mayoría social y política en España que pueda, repito, no sustituir al PP, sino ocupar un amplísimo espacio que incluye también al electorado tradicional del PP, de gente razonable, que no esté cargada de prejuicios ideológicos, que no funcione en política por miedo y que es capaz de ilusionarse con proyectos colectivos que merezcan la pena. Yo así lo digo. Bueno, entonces, como anunciaba Ramón, abrimos el turno de preguntas. Yo que sí pediría la máxima concreción, porque así nos permitirá al mayor número de personas posibles participar y preguntarle cualquier cosa a fuego abierto que seguramente responderá. Sí, sí, si no lo diré. A mí me ha entusiasmado lo que usted ha dicho, porque de alguna forma... Espere, que le pasamos el micro y así se oye mejor. Que me ha entusiasmado lo que usted ha dicho, porque de alguna forma este proyecto nos afecta a todos. Todos tenemos que participar. Es un poco transformar la sociedad, ¿no? Entonces, mire, yo como mujer creyente, cuando venía pues mi hijo yo a la conferencia, pues le decía yo cómo las primeras comunidades cristianas transformaron totalmente la sociedad. Y era aquella época, estaba por 1000 partidos, mil ideologías, ¿no? Y sin embargo transformaron todo y la gente sencilla. Y eran 12. Y digo, pues ¿por qué nosotros no? Claro. O sea, Nosotros no somos la Iglesia ni tenemos al Espíritu Santo detrás, o sea, queremos más incertidumbres en nuestro proyecto, ¿no? Pero sí, al final, como usted ha dicho, se trata de que, digamos, somos responsables de lo que pasa en España. Dejar ya de pensar que los responsables son otros. Y que eso es la manera de no lavarse las manos, ¿no? Los grandes son los importantes. Como yo no soy importante, yo no hago nada. Pues no, nosotros somos los importantes. Y somos en parte culpables de ese problema de enclaustramiento partitocrático en que ha caído España, porque los hemos dejado. Hemos mirado para otro lado, hemos votado cada 4 años, ya está. Porque cuando a uno le van restringiendo libertades, que es lo que pasa, es porque se deja. Si un pueblo se resiste y se puede defender su libertad y su autonomía, no hay quien se la quite. Vamos a un golpes de Estado paritarios ya, ¿no? Por tanto, efectivamente, subyace a todo lo que estoy contando una invitación a que la gente corriente, los que no somos importantes, los que nunca pasaremos a los libros de historia, asumamos una vez nuestra responsabilidad de mejorar esta sociedad y dejemos de dejar en manos de los demás. A mí me gusta mucho citar un libro que escribió Václav Havel, que fue la cabeza intelectual del el movimiento que derribó el comunismo en Checoslovaquia, ¿no? Y luego fue el primer presidente de la Checoslovaquia libre, ¿no? Entonces tiene un librito en el que cuenta un poco cómo sucedió todo aquello. Cómo en una dictadura comunista férrea, donde parecía que todo el mundo era comunista y que no había espacio ninguno para otra cosa, un grupo de intelectualillos, de poetas, Václav era filósofo y poeta, empezaron a derribar aquello. El libro se llama El poder de los sin poder. Y lo que explicaba Václav es eso, es decir, de repente, gente que no teníamos ningún poder, dictadura de las de verdad, empezamos a decir la verdad. Y él dice que el gran poder de los sin poder es decir la verdad, y que con la verdad se derriban gobiernos totalitarios. Empezamos a decir que no era verdad que Checoslovaquia fuese un país de comunistas, que no eran los que nos mandaban, pero que no los engañásemos. Y empezamos a decir que no era verdad que estuviésemos ilusionados con la pérdida de libertades que teníamos, que queríamos libertad. Y empezamos a decir que queríamos estudiar en el extranjero y leer libros del extranjero que nos dejaban traer a Checoslovaquia. Y esa expresión de la libertad, poco a poco, que les llevó a todos a pasar por la cárcel, empezando por Václav Havel, ¿no? Porque el régimen era represor. Pero fue generando un movimiento de verdad que hizo patente la inmensa mentira del sistema en que vivían. Y al final, el comunismo, que parecía cuando yo era joven que iba a durar miles de años, se derribó por la fuerza de la verdad dicha por gente muy pequeñita. Esto mismo me explicaba una vez, coincidí una vez en México con el que fue presidente de Polonia y fundador y primer dirigente del sindicato Solidaridad de Wałęsa, que participamos los dos en un congreso en México para explicar yo la experiencia del Foro de la Familia en España y la de Solidaridad en Polonia de cómo se organizan movimientos sociales, ¿no? Y una vez le pregunté,
¿Cuál creía él? Ya había dejado de ser presidente de Polonia, ¿no? ¿Cuál creía que él que había sido la clave última para que hubiesen derribado el régimen comunista en Polonia? Les recuerdo, fue el primero que cayó y luego además fueron todos en medio, ¿no? Y él me decía, mira, ya sabes que yo no soy ningún intelectual, soy electricista, he leído pocos libros en mi vida donde se me dan las teorías. Pero yo, visto lo que he visto y las explicaciones que he oído a otros de lo que estábamos haciendo, me he convencido que lo que derribó al comunismo en Polonia es que gracias a lo que nosotros hicimos, el mundo vio que los polacos ninguno éramos comunistas. Y decía, mira, cuando en los astilleros de Danz, en aquellas huelgas que pusieron en el comienzo en Solfa de la comunista, la gente nos veía de rodillas confesándonos en el astillero. De repente todo el mundo empezó a ver que los polacos éramos católicos y no comunistas. Y se empezó a ver la gran mentira del sistema comunista. Y por lo tanto me vino a decir con otras palabras lo mismo que ha escrito Václav Havel. Hay muchas circunstancias históricas que influyen en todo. Pero en el fondo los dos, que son artífices de la libertad en el siglo XX, vienen a decir que es la verdad. Es ir a la calle y decir, yo me siento responsable de esto y la verdad es esta. A mí lo que me preocupa es esto, de verdad. Y quiero que usted hable de esto que me preocupa a mí. Parece mentira, ¿no? Pero eso puede derribar regímenes totalitarios. Por tanto, con mucha más facilidad puede cambiar sistemas cerraditos, pero que tampoco son totalitarios, y en los que hay la represión que había en aquellos sistemas, que es el problema que tenemos en España. Por lo tanto, claro que usted y yo y su hijo tenemos un inmenso poder si somos capaces de decir que asumimos la responsabilidad y lo hacemos con muchos más, claro. Si lo hago yo solo, no sé, me oye mi mujer a lo mejor y mis hijos, con el sueldo del río por ahora, ¿no? Pero bueno, si vengo a La Coruña porque conozco a un señor que se llama Luis, que conoce a un señor que se llama José, que conoce a otro señor que se llama no sé qué, y esto les invitan a ustedes, pues en vez de estar yo solo en La Coruña, estamos aquí unos cuantos. Y este fenómeno de ir poniéndose en red, de compartir las preocupaciones, de aportar lo que cada uno tenga, por poco importante que sea, ¿no? Puede permitirnos ser un poder imparable, por supuesto. Y por eso yo les invito a todos, sea cual sea su formación, su edad, su estado de salud, porque todos podemos hacer algo que es por lo menos hablar con la gente que nos rodea. Eso es un poder, lo de hablar, transmitir las preocupaciones, lo que llevamos en el corazón. Eso es lo de Václav Havel y lo de Svalesa. Vamos a contar la verdad de las cosas una vez. Y a no dejar que nos la cuenten otros. Gracias. Sí, estaba la primera fila. Es que yo, por ejemplo, no tengo ordenador, ni sé moverme en eso, no tenéis papeles que expliquen todo lo que vais a hacer. Pero seguro que tiene usted un hijo o un nieto que le puede bajar nuestro manifiesto no, de la vida. Vivo sola. Pues no me da usted su dirección y se lo mando yo por papel en fotocopia. Y otra cosa, que muchas cosas de las que habló y que es todo real. Yo, por ejemplo, he escrito cartas al presidente del gobierno, al gobierno anterior también, al presidente de la Junta, donde expongo los problemas que hay. Uno, porque los vivo de cerca, porque soy pensionista y tengo parados, porque echan a un hijo que lleva 40 años en la empresa, le dan 3 infartos cerebrales y el día siguiente de estar ingresado llama a la mujer y dice no puede ir a trabajar, que está ingresado, un burofax por la tarde despedido, con un niño especial. Claro, yo escribo y expongo esas cosas, no digo mienten, pero digo no es verdad, es lo mismo pero más suave. Entonces digo, no es verdad que la vida vaya mejor, porque dicen que suben las pensiones y me suben 2 euros, al día siguiente sube la luz 3, vas a comprar y cada día suben las cosas, estoy perdiendo dinero. Pero es que esos 2 euros a ellos, si es el 0,20, el 0,2, claro, ellos que ganan tantos miles, pues les supone mucho. Digo, ¿por qué no se ponen un sueldo fijo desde el presidente al último político y cotizan a Hacienda por lo que realmente ganan? ¿No somos Hacienda todos? La respuesta, gracias por escribir. Entonces, claro. Es así, usted nos ha contado un ejemplo concreto de esos problemas de la gente normal que no forman parte de la agenda política, ¿no? A mí el tema de los pensionistas en España me preocupa mucho. Y así no tengo una forma para subir las pensiones de todos mañana un 50%. Pero sí sé que hay pensionistas que están manteniendo con su pensión a una familia entera. O que venden su casa para que sus hijos y sus nietos puedan salir adelante.
Y todo eso no tiene ninguna incidencia en su fiscalidad ni en la pensión que reciben. Son cosas que no me parecen razonables, sin más. Porque los problemas reales de la gente no se tienen en cuenta. Ahora se está vendiendo de nuevo la llamada Comisión del Pacto de Toledo. Es una comisión del Parlamento donde se estudia la reforma del sistema de pensiones. Yo estoy dando a seguir sus papeles un poquito. Y le da mucha pena, hay mucho análisis econométrico, actuarial, pero de los problemas reales de los pensionistas que yo conozco no se habla nada. Y hombre, yo creo que hay que mirar los problemas reales de la gente. Digo, luego no habrá soluciones mágicas y el dinero nos inventa para regalarlo. Pero por lo menos ocupémonos de verdad de la situación real de las personas, ¿no? Cuanto coincido, Santiago, con su preocupación. Si me deja su dirección, yo le envío nuestro manifiesto en papel. Don Medino, si este problema de la sociedad que llevo yo ya viviendo desde hace años y que los ciudadanos no nos movilizamos para nada porque parece que estamos aletargados y que no saltamos a la calle solamente cuando un árbitro arbitra mal, eso sí, para eso toda la gente se une. Pero para estos problemas de los ciudadanos que realmente son graves, nadie se moviliza. Yo estoy padeciendo una grave enfermedad, que gracias a Dios, cuando salí del hospital dije, si Dios quiere y me pongo bien, he de salir con una pancarta a la calle, quien quiera seguirme, que me siga, pero esto no se puede tolerar, que nos están diciendo todas las cosas, mandamos WhatsApp, mira la circular, que sí nos están robando, pero solamente queda en noticia de decir, o sea, quedamos sorprendidos y asustados, pero no nos movemos para la calle. Yo lo que sí quería, que un levantamiento general de todos, no de unos cuantos, de todos, porque estos problemas los tenemos todos. Digan lo que quieran, unos no valen, y yo misma, yo tampoco tengo unos conocimientos grandes, y yo decía, pero no habrá personas con conocimientos que nos levanten y sepan seguirnos para que esto no aguantemos tanto lo que estamos aguantando, y familias que no pueden comer, y en cambio están pidiendo para gente, que el otro día me llamaron por teléfono. Yo dije, yo pago mis impuestos, esos impuestos que se distribuyan a la gente necesitada. Yo no me pueden con un sueldo mínimo asfixiar más. Entonces, para el tercermundista, criaturas que no tienen nada que ver, yo prefiero atender lo que tengo al lado de mi casa, no lo que está afuera. Entonces, usted esto no lo vio hace años y no pudo poner este proyecto en... Todo tiene su momento de madurez en la vida personal, en la cabeza, todos aprendemos de nuestras experiencias. Yo al revés, reconozco que desde hace varios años ya mucha gente me viene pidiendo que dé el paso de montar un partido político. A raíz de todas las acciones del Fugazo. Mire, yo siempre he dicho que no. Que lo que estaba haciendo me parece que era un tema también muy importante, la actividad social, y que mi papel no era la política, pero al final me he llegado a convencer, como les decía antes, de que es que si no, no puedo influir nada. Entonces, podría haberme convencido antes, pero me he convencido ahora. Ya siento no haberme dado cuenta con antelación, ¿no? Y precisamente yo lo que quiero es que esa pancarta que usted quiere se la pongamos entre todos y le llamemos Avanza. Pero no contra nadie. Vamos, a mí me preocupan mucho los inmigrantes, por ejemplo. Porque, entre otras cosas, me siento responsable, no de todos los problemas del mundo, pero lo que está pasando en Siria lo hemos hecho los europeos. Y todavía no sé por qué, sinceramente. Lo que está pasando en Libia lo hemos provocado los europeos y no sé por qué. Lo que está pasando en Irak lo hemos provocado los europeos y los americanos y no sé por qué. De esas decisiones que se toman por las grandes élites de hacer la guerra aquí, de hacer caer al otro allí, no se sabe por qué. Y se provocan dramas humanos. Yo me temo que, aunque no sé por qué, detrás haya intereses económicos, sin más me temo. Y eso se traduce luego en mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha inmigración. Por lo tanto, creo que Europa tiene, por tener parte de la culpa de lo que sucede en esos países que lleva a la gente a salir corriendo, tenemos también una cierta responsabilidad de no mirar para otro lado ante ese problema. Y tampoco tengo ninguna solución mágica para la inmigración, pero me siento solidario y me gustaría
poder generar en Europa solidaridad con los inmigrantes. En concreto, en Avanza estamos dándole vueltas a lo que, les revelo una primicia programática, lo que podríamos llamar un plan Marshall para África, para que Europa, como América se responsabilizó de darnos los medios después de la Segunda Guerra Mundial, a una Europa destruida y masacrada, para que aquí se volviese a reconstruir la actividad industrial, la educación, etc., intentar hacer algo similar desde aquí, en el África subsahariana, en los países en guerra, que no solo nosotros mismos, es más problemático de resolver. Digamos, que llevemos la solidaridad en términos de desarrollo y de formación a los pueblos cuya, si no, pobreza extrema genera la inmigración, que luego efectivamente no sabemos qué hacer con ella, ¿no? Como queremos tener un programa humanista que se preocupe de las personas, también quiero preocuparme de los inmigrantes que mueren en el Mediterráneo y de los que en Siria son bombardeados con bombas que pago yo con mis impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Cuanto vamos a ocuparnos de los tejanos, pero también de los tejanos, no hay confrontación, aunque a veces no sea un poco más complicado, ¿no? A ver, un momento, ¿cuántas personas quieren intervenir o formular una pregunta? Sí, pero hay una señora aquí delante. Vale. Yo os pediría brevedad en la pregunta, porque así participa todo y... Buenas tardes, Remino. ¿Cómo plantea Avanza la entrada en el Parlamento, dado el complejo sistema electoral que tenemos en España? Pues solo hay una manera de entrar en el Parlamento, que es teniendo muchos votos. Por eso vengo aquí a mendigaros apoyo, porque es que si no, no se puede entrar. Sí, pero quizá me refiero más o sea, creo, si no me equivoco, fueron las últimas elecciones, Izquierda Unida llegó a conseguir 1 millón de votos a nivel nacional, o si no recuerdo mal, incluso más, y apenas consiguió un escaño, ¿no? Entonces, en cambio, otros partidos más... de unas circunscripciones más reducidas, territoriales, consiguieron mucho más representación. De hecho, en parte es el éxito de Podemos, ¿no? Del grupo Podemos, con las mareas aquí en Galicia, en Común, ahora Madrid y otras agrupaciones que tenían en toda España, pues a la hora de unirse como grupo electoral, los votos le contaban mucho más. Depende. Tenemos un sistema electoral efectivamente en que no funciona el sistema de... sí funciona un hombre un voto, pero no todos los votos valen igual. Pero eso en todos los sistemas electorales, Tendría que haber una democracia directa universal, que eso solo sucede en las elecciones europeas, en España, porque es un distrito único toda España, para que eso fuese posible. En un sistema de distrito único con un solo representante, como es el sistema británico, por ejemplo, al final el que saca un voto más se lleva el único representante del distrito y el que ha quedado un voto no se lleva nada. Es otra forma de injusticia en el fondo. Cuando es realmente mayoritario, la injusticia es de un tipo, y cuando es realmente proporcional, como pasa en España, parcialmente no proporcional, la injusticia es otra. No, pero es evidente también que la conversión de la provincia, que es lo que establece nuestra Constitución, en el distrito electoral para el Senado y el Congreso, dada sobre todo lo que ha pasado en los últimos 40 años, de que una parte de España va concentrando los crecimientos de población y otra despoblándose, y una parte de España va concentrando la actividad económica y la riqueza, y cuanto concentrará más población y la otra lo contrario, hace que sea más inicuo el resultado material de ese sistema electoral, y es uno de los temas que tenemos en agenda para cuando hablo de la reforma del Estado, la reforma del sistema electoral. Y tampoco tengo una solución, no es que haya una ley electoral mágica para ponerla encima de la mesa, pero son el tipo de problemas que tenemos que estudiar. Pero para entrar allí y poder reformarlo hay que jugar con esas reglas, porque es las que hay. Y por eso necesitamos movilizar a unos cuantos millones de españoles. Y no hacemos esto para conseguir 300.000 votos y tener un diputado, nos dedicaríamos a otra cosa. Nosotros queremos llegar a Moncloa para cambiar este país. Y para eso antes hay que tener una mayoría potente en el Parlamento. Y para eso antes hay que tener una mayoría potente en la sociedad española, que es de lo que se trata. Aquí. Ah, perdón. Aquí. Es que como estaba tomando la siguiente, yo la estaba mirando solo. Bueno, gracias por este proyecto. Sigo en el foro, soy el foro de la familia desde que se fundó. Y bueno, yo solo quiero decir que ya soy mayor, pero que me entusiasma este proyecto. Siempre me ha encantado la política y entonces ahora pues me meteré en internet, veré todo lo que decís y lo trabajaré
para ver si puede llegar a ser un partido. Estupendo, muchas gracias. Bien. Yo lo que quería saber es cuál es la diferencia con Ciudadanos, porque empezó más o menos por un estilo, con el mismo ímpetu, con el mismo empuje, vamos a cambiar, vamos a esto, vamos al otro, y al final resulta que es don Alberto, don Albert, y ya está. Sí, pues efectivamente todos empezamos con mucho empuje y algunos lo mantenemos más y otros menos, y en nuestro caso, como acabamos de empezar, no sabemos el resultado, ustedes lo irán comprobando, ¿no? Nosotros tenemos bastante empuje, que la vida nos acredita que hemos sido capaces de aguantar en circunstancias no fáciles y mantener la defensa de nuestras convicciones, pero bueno, eso lo tendrán que comprobar ustedes. En todo caso, yo creo que la diferencia fundamental de Ciudadanos en cuanto a la política y el programa que tiene Ciudadanos es que Ciudadanos no es humanista. A mí hay cosas que me gustan de Ciudadanos, ¿eh? Por ejemplo, Ciudadanos ha puesto, y creo que con acierto, muy en primer lugar de sus programas y de sus pactos de gobierno, la preocupación por los más jóvenes, los emprendedores, los autónomos. Yo creo que eso es muy positivo. En eso yo le compro a Ciudadanos el mensaje. No en todas las opciones concretas que luego promete, pero creo que ha llevado a darle una prioridad política a un problema muy real de una parte de la juventud española que me parece muy importante. Creo que ha sido un acierto de Ciudadanos y está en su genética de origen, su apuesta por la unidad de España, frente al despropósito del independentismo en la tierra originaria de Albert Rivera. Pero para colocarse en un mercado complicado ya es de toda España, y visto los movimientos que había a su derecha y a su izquierda, ha optado por abandonar todas las claves de humanismo personal que tenía y hacer bandera de un relativismo moral que me parece que hace que pierda mucha calidad humana las políticas que propone. Y yo en ese sentido no me sentiría cómodo en estos momentos votando a Ciudadanos. Y por eso creo que nuestro proyecto no es incardinable, no sería sumable en este momento a Ciudadanos. Yo quiero dar las gracias a Reino Blanco, ¿no? Que La Coruña sea el segundo sitio en el que se ha presentado Avanza después de... La Coruña es muy importante. Sí. Y yo creo que en Galicia pues lo hemos intentado acogerle bien. Pero si usted mañana fuera a Barcelona o fuera a las Vascongadas, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa con los independentistas? ¿Cree que seremos capaces de convencerles de que vale la pena seguir unidos? Bueno, pues hay que intentarlo. En Barcelona ya hemos estado presentando ¿Sí? Avanza. Ajá. En el País Vasco todavía no. Llevamos tampoco tiempo que no da tiempo a recorrer toda España, pero lo iremos haciendo, ¿no? No, es decir, esto es como lo que decía antes con los hijos, ¿no? Hay que ser muy realista en el análisis. En este momento, en Cataluña, no voy a sobre Barcelona, porque además el problema es más grave, sobre todo en Lleida y en Girona, menos en Tarragona. Hay un problema que es que mucha gente está convencida de que España le roba y que España es injusta y que España está oprimiendo sus libertades. Y eso es un dato, será falso en el análisis, pero en la cabeza, como fenómeno psicológico, es como si tu hijo está convencido que tú eres mala. Aunque no tenga ningún fundamento, tienes un problema si tu hijo piensa que eres mala. Entonces, ¿cómo afrontas el problema? Vale, decir, no, es que soy buenísima, no se ha enterado, no es el problema que piensa que eres mala. Entonces, ahí tenemos un problema en el que, como siempre, las culpas están por todos los lados. De los que han manipulado y desinformado, creando debates falsos para dedicarse a robar y a mantener el poder, sí. Pero de los que no han creado un discurso alternativo ni han sido capaces de hablar con honor de las cosas buenas del proyecto común en España, también, ¿no? Y eso es lo que hay que afrontar. Yo, cuando me enfrento dialécticamente a independentistas, les digo, y me lo aplico a mí mismo, tendrías que ser tan honrado como para patearte España y convencernos a todos los españoles de que votemos a favor de tu independencia. Porque eso es lo honrado. Vete con tu convicción a convencer a todos y decidir por qué les afecta. Y por eso mismo yo iré a Cataluña a intentar convencer también a todos esos que tienen independencia de Cataluña de que están equivocados y que no es lo mejor para ellos, no para mí. Que la convivencia en paz en esto que llamamos España, que nos ha dado la historia, es un dato positivo para la paz social y familiar. Y que las cosas positivas no se pueden romper arbitrariamente. Como no se puede romper arbitrariamente una empresa. Y a veces o las familias. Incluso tampoco las patrias. No porque las patrias sean la consagración de no sé qué suprahistórico, ¿no? No siempre ha existido España y supongo que no siempre existirá. Si el mundo dura muchos miles de años.
Pero mientras existe esto es un patrimonio de vida pacífica, de solidaridad, de comunión interpersonal que no se puede romper, eso no hay moralidad romperlo. Y pues también me parece absurdo romper Europa por lo mismo. Y mira que me disgusta que haya cosas de cómo se gobierna Europa. Pero Europa es una maravilla. Que podamos unirnos, tener territorio común, que compartamos libertades, que nos preocupemos unos de otros. Hay que ir a por más de eso, no ir para atrás. Aunque haya muchos errores en la gestión de eso, ¿no? Tanto yo, por eso Avanza está centrado en las personas, es un ente humanista. Cuanto más nos unamos los humanos, mejor para todos. Y cuando vamos a empezar a romper lo que ya está unido, es mi responsabilidad. Y esto iremos a contarlo en Barcelona, y luego unos nos harán caso y otros muchos me temo que no. Y habrá que ver cómo lo explicamos lo mejor posible, para ver si vamos poquito a poco atrayendo a nuestra forma de entender las cosas a cada vez más gente. Pero el mismo mecanismo que les decía antes para todas las propuestas de Avanza, la propuesta con razones y en libertad a la libertad de los demás de lo que pensamos. Y en caso de Cataluña, además de con razones, con cariño. Hay un componente, pienso yo, en esa desafección profunda hacia España de una parte de la sociedad catalana, que es porque no les hemos dado cariño. Los catalanes son muy sentimentales. Pero si lo que ofrece España es la tecnocracia formalista de unas leyes aprobadas en el BOE y la Guardia Civil y el Tribunal Constitucional, eso genera poco cariño. Y a veces estamos confrontando al independentismo catalán con eso. No me extraña que cada vez haya más independentistas. Si la alternativa es la frialdad del orden burocrático de las leyes, una patria reducida a una constitución y luego los poderes fácticos, es poco ilusionante, la verdad. Por eso creo que se puede hacer desde el gobierno de España y desde la sociedad española también una pedagogía de esta realidad tan positiva de convivencia y en paz que llamamos España, y que no la inventó Franco ni Felipe II. Es el fruto de millones de decisiones de millones de personas a lo largo de la historia, y que gracias a Dios nos ha dado un espacio de vivir en paz, que no podemos dilapidar ni mucho menos. ¿Hay alguna pregunta más? No hay nadie más que quiera intervenir aparte del chico. Bueno, otro caballero allí. A mí, si me permite, a mí me gustaría hacer una pregunta. Estuve tomando notas a lo largo de su intervención y yo me he quedado con una palabra que me ha gustado mucho, que por desgracia en política yo creo que hoy en día no se ve. La palabra principios, a lo que yo le sumaría valores. Entonces, en la política de hoy en día, yo creo que los distintos partidos políticos están muy alejados de hacer política en base a principios, a valores. Lo que hacen es vender siglas, vender unas marcas, y quizás lo que hacen, lo que quieren, lo que pretenden es captar votantes, bueno, pues a base incluso de legislar desde los sentimientos, lo cual también creo que es en muchos casos es un error. Dicho esto, la pregunta, ¿cree que es posible organizar un partido, no ya un movimiento activismo social del que hablaba, sino un partido político que sea capaz de aglutinar a mucha gente en torno y hacer política en torno a principios y a valores? Si no lo creyese no estaría aquí, como entenderán ustedes, claro que lo creo. Sé que no es fácil, sé que es bastante novedoso el panorama político electoral en España, pero creo que es posible, pero creo sobre todo porque en estos últimos años me he pateado mucho España. Y he visto que hay gente buenísima, que no piensa como yo en muchas cosas, pero hay gente buenísima. Y no veo que eso se traduzca a la política precisamente. Por eso sí creo que es posible. Igual me equivoco, que dentro de 3 años hay que cerrar Avanza porque seguimos los 40 que estamos ahora, pero no se puede equivocar efectivamente si es así, ¿no? Pero simplemente creo que no va a ser así. Porque hay mucha gente estupenda. Eso puede discrepar de mí en cómo organizar la Constitución española, en cómo afrontar el drama del aborto, en qué hacer con el IVA de los pañales. Vale, podemos discutir en muchas cosas que son muy importantes. Pero creo que podemos también coincidir en cosas muy relevantes de lo que hay que hacer en estos momentos en España, ¿no? Y si logramos ir sumando eso, por supuesto que podemos conseguir lo que hasta ahora no se ha conseguido. Y creo que se puede hacer en una política de principios y valores, sabiendo también lo que es la política. La política es el terreno, pues eso, del juego de las libertades, de la prudencia, de ver qué es posible, una célebre definición de Cánovas del Castillo de la política, a mí siempre me ha gustado mucho, que es la política es el arte de hacer realidad en cada momento histórico la parte del ideal que es posible. El
ideal absoluto no se puede realizar. Ya me gustaría, pero normalmente ni en la vida personal, ni en la educación de tus hijos, ni en la organización de un país. Porque hay que jugar con lo que hay. Y lo que hay es el estado moral, intelectual, de esperanza o de desesperanza, de capacidad de trabajo y de esfuerzo, no de los españoles, claro. Y eso no lo puedes inventar, eso es lo que hay. Lo que debes de tirar de eso en la medida posible para arriba, en vez de para abajo, cada vez más. Entonces, en cada momento haremos en realidad una parte del ideal que no será el 100%, probablemente en ningún tema. Ya me gustaría que en España las familias durasen todas para siempre. Y así que es imposible. No sé, España es igual sitio del mundo, porque la naturaleza humana es como es. Y así como cualquier otra cosa. Por lo tanto, hay que ser exigentes y marcar esos principios como metas a las que no se puede renunciar nunca. Tener claro que nunca se pueden poner medios que sean contrarios a los principios, porque para jugar al engaño ya nos basta con las fuerzas políticas que hay ahora. Y a la vez saber que nunca conseguiremos el 100% de lo que nos ilusiona hacer. Entonces, eso permite ir siempre avanzando, no desesperar y saber también que nunca llegamos a la meta. Es un equilibrio que no siempre es fácil, porque los humanos siempre tenemos dos tentaciones. Una es la desesperanza. Como veo que hoy ya no he conseguido el 100%, pues me voy a mi casa. Entonces hay que empezar a andar sabiendo que nunca vamos a conseguir el 100%, tranquilos, sin paz, pasada. Y la segunda es salir a la calle y pegar un grito y si todo el mundo no me da la razón, marcharte cabreado. Es una porquería, en ese país no se puede hacer nada. Pues no, la gente, sí, cada uno ve las cosas de una manera, y todos somos perezosos, y todos somos vanidosos, y todos tenemos nuestros lastres. Pues sí, eso es lo que hay, ¿qué le vamos a hacer? Con eso hay que jugar. Por tanto, no te desesperes. Por tanto, ni desesperarse por no ser capaces de ser tenaces y perseverantes en el camino, ni enfadarse por no tener la razón todo el mundo el primer día. Porque la vida real está en ese camino arduo, pasajero, de surgiendo gente, cada uno te cae por el camino, de que hay que seguir avanzando, de que sale el sol, y cuesta, y luego hiela, y cuesta caminar cuando hiela. Pero la vida es esa. Quedaban dos preguntas porque vamos a tener que ir finalizando. Entonces había un chico... Una petición solo que quiero hacer yo. Breve. Brevísimo. Hola, buenas tardes. Le quería preguntar sobre qué opina usted sobre el control que ejercen las autonomías en la educación, en concreto Galicia, Cataluña y País Vasco, y sobre la imposición de las lenguas vernáculas. Sí, da para mucho, pero muy rápidamente. No es un problema solo de Cataluña, del País Vasco y de Cataluña, y además en esas tres comunidades autónomas los problemas también tienen sus diferencias, ¿no? Pero a mí me parece que dentro de esa reforma del Estado que hay que realizar, algunas competencias de gestión de algunos servicios al ciudadano deben volver al Estado. Y una de ellas es la educación. Pero no por desconfianza a las comunidades autónomas, ¿eh? Seguro que una autónoma gestiona mejor de lo que gestionaría el Estado si se devuelve al Estado, porque hay de todo también. Pero me parece que es de una ineficiencia organizativa, pedagógica, económica y funcional tener 17 sistemas educativos que es insoportable para España. Y por lo tanto me parece que es, bueno, por una de las propuestas que yo plantearé al grupo de avance que vaya a trabajar en la educación, igual los demás no lo ven como yo, pero yo sí veo claro que merecería la pena una gestión integrada, porque a los españoles hay que formarles, los más jovencitos, en un mínimo común denominador que se está perdiendo en España. Y se está perdiendo además en partes que son muy importantes para el futuro, como es la concepción de la propia España, la conciencia de nuestra historia, el hablar las mismas lenguas, el compartir una formación humanista y un currículum básico, y todo eso se va perdiendo en España. Y luego, porque queramos que no, la vida demuestra que en un mundo como el de la educación, cuanto más cerca del ciudadano se gestione, más manipulación ideológica hay. Eso está pasando aquí y en Suecia. Por lo tanto, yo soy partidario de revisar bastante a fondo, y la cesión de la educación a las comunidades autónomas la hizo el gobierno con el que yo colaboraba en aquella época. Pero los resultados también hay que aprender en esta vida. Los resultados están siendo los que están haciendo, y creo que no son óptimos. Por lo tanto, creo que hay mucho que revisar, y no solo en esas tres comunidades autónomas. Pero un gran tema este de la educación. Bueno, acabamos entonces con la petición del caballero. Sí, no, el caballero es uno de los promotores iniciales de Avanza, es Antonio Torres. Por eso me doy cuenta que el MIC no pide nada y no nos podemos ir de aquí sin pedir algo. Primero, gracias por vuestra presencia. Me encanta porque es la primera ciudad de España después de la presentación del 17 de junio en Madrid, porque yo tengo un especial cariño a La Coruña, ¿verdad, Susana?
Y porque además somos un partido intergeneracional y evidentemente aquí la presencia es puramente intergeneracional. Jóvenes, ojo, jóvenes de todas las edades, de todas. Lo conocimos jóvenes y los jóvenes son muy potentes en nuestra organización desde hace 2 años. A veces nos miran a venir mi amigo me diciendo, ¿vosotros no sois jóvenes? Sí, de todas las edades. Y luego una petición, una cosa muy importante aparte de intergeneracional es que la figura de un líder saldrá a partir de dentro de 1 año. A lo mejor eres tú el líder, o a lo mejor lo eres tú, o a lo mejor lo es esta señora que ha hablado también, no lo sabemos. Pero que sí que lo que queremos es conseguir, vamos a recorrer todos los pueblos, todos los rincones de España, todos los días, todas las semanas, todos los meses de los próximos 2 años. Pronto os enteraréis a partir de septiembre de una caravana formada fundamentalmente por jóvenes universitarios que van a dedicar 2 o 3 años de su vida a empujar y poner en marcha este proyecto y que van a ir contando por todos los rincones de España qué es Avanza, qué quiere Avanza y cuáles son los objetivos de Avanza, ¿no? Pero lo que queremos es que os suméis, si queréis, a un proyecto, que os suméis a un manifiesto, que os suméis a un ideario. Las caras bonitas, yo por ejemplo, yo soy bonito, pero las caras bonitas no las queremos ahora, eso vendrá después. Los líderes que viven con ese manifiesto, con ese programa que ya estamos trabajando y poco a poco vamos a ir cada 2 meses dando a conocer a los medios de comunicación y a los españoles, pero es muy importante que os metáis, ya viene la petición y ya acabo, señor moderador, ya acabo, que os metáis en la página web, en nuestro Facebook, en las redes, y que veáis si os gusta, si os casáis con ese manifiesto, con esos principios, y ver qué maneras tenéis de colaborar, pues uniéndoos, haciendo una inscripción, ayudando económicamente, porque un partido hoy en España, las leyes para que los partidos puedan financiarse tienen que salir del pueblo, tienen que salir de los afiliados, tienen que salir. Aquí no consiste en hablar con 4, 5, 10 o 15 empresarios amigos, no pueden 15, 20 empresarios amigos, que ya hay muchos que tienen mucho interés en este proyecto, pero tienen un límite, es decir, hay muchas barreras para poder sacar adelante una formación política. Y sobre todo, ¿cómo podéis apoyar, como ha dicho antes Benigno? Hay un equipo de jóvenes, son fundamentalmente jóvenes, en la sede que están contestando uno por uno y personalmente todos los correos, todas las peticiones, todas las sugerencias y todas las maneras que mucha gente que nos está escribiendo de todos los rincones de España, sorprendente la respuesta que hemos tenido a partir del 17, están siendo contestadas una por una, ¿no? Tendremos fallos al principio, os pedimos disculpas porque es lógico, transformación que empieza con mucha fuerza, pues hay que absorber todo eso, pero lo vamos a cumplir. Muchas gracias. En todo caso, si vais por Madrid, nuestra sede está en la calle Zarraz 35, justo enfrente del PSOE. Podéis pasar a visitarnos. ¿Qué es el foro NF? Espero que vamos a dar el aviso y agradecimientos y después ya le contesta nuestro vocal de formación al tema. O sea, simplemente el aviso es que el próximo acto de Foro RC va a ser la presentación que vamos a hacer de elviernes.es, de la que ya les habló hace un rato José Sigado. Por último, ya quisiéramos agradecer a Minero Blanco que haya hecho un hueco en su agenda para asistir a esta conferencia con el añadido de las dificultades en el desplazamiento. Quisiésemos también agradecer a la ONCE por habernos cedido estas magníficas instalaciones. Y por último, un agradecimiento a todos ustedes por su atención, prueba de su preocupación por los problemas que está atravesando España. Muchas gracias por todo ello. Y para finalizar, y a ver si no me quedo sin la batería en el ordenador, para finalizar, y tal como hace siempre Foro RC en sus actos, vamos a escuchar la versión abreviada del himno nacional y al estar en Galicia con la interpretación con Galicia.